Avanza la guerra contra las pandillas en El Salvador. A poco más de un mes del comienzo del régimen extraordinario en el país centroamericano, que tenía como finalidad darle batalla a las maras salvadoreñas, el Congreso anunció que haría extensible dicho periodo de emergencia por un mes más. El objetivo, según indicó el propio presidente Nayib Bukele, es el de profundizar la tarea que viene llevando adelante y no dejar que el trabajo quede en la nada. En el transcurso del mes del inicio del estado de excepción, se procedió al arresto de casi 1000 pandilleros por día, dando una cifra superior a 22.000 detenidos, sumado a los que ya se encontraban privados de su libertad. Conforme se supo, dos de las agrupaciones pandilleras más importantes de El Salvador, que son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, contaban con unos 70.000 delincuentes, de los cuales la mitad han sido llevados presos. En ese sentido, un comerciante habló respecto de los cambios que se perciben tras el accionar del ejército y dio su testimonio sobre la vida cotidiana, aunque pidió preservar su identidad por temor a una posible represalia. Dejamos de pagar extorsión. Hemos dejado de pagar, ya tenemos unos mesecitos de estar dejando de pagar. Hoy definitivamente no estamos pagando nada. Los muchachos no se han visto, están prácticamente desaparecidos. Y el comercio fluye, la gente deja de tener ese miedo de venir al centro y de caminar por las calles sin ningún problema. En consonancia, Alejandro Gutman, quien pertenece a la Fundación Forever, también dialogó con la prensa en referencia a las transformaciones que se perciben en los barrios salvadoreños. He estado hasta las 9:30 de la noche casi todos los días, incluyendo sábados y domingos, yendo a 3-4 lugares por día, y lo que se percibe es una sensación de seguridad mayor, de reconocimiento de la importancia que tiene para la gente poder vivir más tranquila. Eso es muy importante y es muy valioso porque la gente puede salir ya a la calle, porque vienen a visitarlos algunos familiares que nunca habían ido, porque sienten más tranquilidad para poder ir a otros lugares. Digamos que uno se empieza a sentir un aire mucho más tranquilizador, y que permite, la verdad, que sentirse distinto, ¿no? Así que eso es muy bueno, porque realmente hay situaciones de mejoría importantes. Sin embargo, las medidas implementadas desde el gobierno de Bukele también generaron repercusiones sobre presuntos abusos policiales, además de que a raíz del decreto de estado de excepción, las autoridades tenían la potestad de detener a quien consideren sospechoso sin tener una orden judicial. En algunos casos se denunció que los efectivos llevaron presos a jóvenes menores de edad y gente sin tener vinculaciones con las pandillas, argumentando que los detenían por su aspecto físico. Una mujer, esposa de un presunto pandillero, se refirió a esta situación, pidiendo también preservar su identidad por temor a que le pase algo. Que lastimosamente los actos que llevaron a que el presidente tomara esta decisión fue la violencia, fue mucha muerte injusta, pero sí es una injusticia que están agarrando a personas que no tienen lazos ni vínculos con nadie. Están agarrando a personas que ya han cumplido una condena, tienen su carta de libertad y no respetan eso. En otra de las imágenes se puede ver cómo algunos de los presos son trasladados a otras unidades carcelarias, mientras las familias intentan comunicarse sin saber hacia dónde irán. Los grupos de derechos humanos han denunciado estas acciones como violaciones a las libertades fundamentales y también repararon en las condiciones de los reos en las cárceles, que actualmente están superpobladas y que, conforme sostuvo Bukele, seguirían por este sendero con hasta medidas de racionamiento de alimentos y demás. El secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, instó al gobierno salvadoreño a mantener el debido proceso y proteger las libertades civiles, así como también desde la ONU mostraron su preocupación en consecuencia. Ante esto, Bukele había contestado duramente a los organismos de derechos humanos. Que tus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos porque les estábamos violando sus derechos.
Pobrecitos los criminales. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? La iniciativa del joven mandatario de El Salvador surgió como parte de un proyecto de dar lucha a las pandillas y comenzó el mes pasado tras un fin de semana que dejó 80 muertos producto de asesinatos en manos de pandilleros. Al respecto de esto, la finalidad principal era la de reducir las estadísticas de homicidios que se registraban diariamente en el país, meta que según los gráficos fue consiguiendo a lo largo de diferentes días, acumulando 6 jornadas sin asesinatos. En su discurso, el jefe ejecutivo no tuvo reparos ni ningún tipo de miramiento y dio muestra de su postura al respecto. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero, ¿es esa o que muramos de cáncer? La fuerza de seguridad encabezaron centenares de operativos y allanamientos con la intención de dar con los pandilleros, llegando al punto tal que, conforme indicó Bukele, hubo hasta quienes quemaron sus tatuajes, con el objetivo de evitar ser vinculados con las agrupaciones terroristas. En ese sentido, en su cuenta oficial de Twitter, había escrito lo siguiente: hasta hace poco, los pandilleros mostraban orgullosos sus tatuajes, les daba estatus, identidad, rango y les servían para atemorizar a sus víctimas. Ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos. De igual manera, irán a envejecer a la cárcel. Sus delitos no prescriben. De momento las detenciones continúan y en algunos casos se reportan privaciones de libertad ilegítimas de personas que no tenían nada que ver con las pandillas. A colación de esto, según informa el diario The New York Times, luego de un relevamiento realizado, la mayoría de los salvadoreños no se quejan de lo que especialistas catalogan como un posible autoritarismo o mano dura que limite sus libertades civiles, siempre y cuando se vean resultados en contra de las pandillas que los aterrorizó durante tantos años. En el artículo en cuestión se menciona el caso puntual de Ever, un salvadoreño detenido erróneamente según su familia, y si bien estos intentan validar que el hombre tenía un trabajo honrado para que sea liberado, aún sigue preso ya hace 5 semanas. De todas maneras, la familia afirmó que al margen de esta situación consideran que las medidas de Bukele han sido ejemplares. Por lo pronto y durante todo el mes de mayo seguirá el estado de excepción y habrá que esperar a los próximos meses para ver cómo prosigue esta situación, comprobando efectivamente si se han conseguido resultados verdaderamente profundos, teniendo en cuenta que el problema con las pandillas es un conflicto histórico de larga data.